La limpieza y las basuras, el tratamiento de los residuos sólidos, ¿es un negocio? Un negocio muy sustancioso. Esto mueve miles y miles y miles de millones de euros. ¿Qué pasa con los que recuperamos? Que tienen menos valor en el mercado. Si van al amarillo, tienen mucho más valor en el mercado, entran en la subasta de materiales más rápido, todo el mundo quiere el limpio. Depositamos los envases, podemos depositar electrodomésticos y demás, y la información que hay de lo que pasa posteriormente no está tan clara, porque no hay un seguimiento, digamos, transparente sobre toda esa trazabilidad del residuo. Canarias es uno de los sitios donde más vertederos ilegales hay dentro del Estado. Buena parte de muchos residuos de Canarias terminaban en un vertedero de la Comunidad Valenciana, en Utiel. Para algunos, dejar la basura en el contenedor implica el final de la vida útil de un producto. Pero para otros, supone el inicio del trabajo. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Es el inicio de una ruta que terminará en una planta de reciclaje o enterrada bajo tierra. Pero en nuestra sociedad, hasta los desechos tienen su precio. La limpieza y las basuras, el tratamiento de los residuos sólidos, ¿es un negocio? Un negocio muy sustancioso. Esto mueve miles y miles y miles de millones de euros. Y si es tan pingüe negocio con tantos miles de millones de euros en movimiento, ¿por qué se privatiza? Pues porque es un servicio público muy importante para la gente y evidentemente se privatiza porque hay mucho dinero en juego. ¿Por qué es negocio? ¿Por qué es negocio? Ecoembes es una asociación, una organización sin ánimo de lucro, una organización empresarial que agrupa a las más de 12.000 empresas que en nuestro país venden, distribuyen y fabrican cualquier tipo de envase doméstico que se ponga a la venta. ¿Qué pasa con los que recuperamos? Que tienen menos valor en el mercado. Si van al amarillo, tienen mucho más valor en el mercado, entran en la subasta de materiales más rápido, todo el mundo quiere el limpio. Que sera, sera, whatever will be, will be. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2019, último año del que se tienen datos, Canarias se posicionó como la tercera comunidad autónoma de España que más residuos generó por habitante, con una media de 577 kilogramos por persona. En total, más de 1,2 millones de toneladas de residuos urbanos, de los que la gran mayoría llegaron al contenedor mezclados y sin separar. Si tenemos en cuenta que hace 6 años solo se reciclaba un 20%, ¿estamos haciendo ahora los deberes? Whatever will be, will be. Llevamos décadas tratando la basura, llevándola a un punto y olvidándonos de que ese problema existe. No hay un seguimiento, digamos, transparente sobre toda esa trazabilidad del residuo. A lo mejor nosotros entregamos aquí un ordenador, pero ese ordenador puede terminar en un vertedero en África o puede terminar en Asia, en un vertedero totalmente incontrolado. Bueno, pues una empresa canaria estaba llevando esos residuos que salían de planta amarilla, de gestión de Ecoembes, fijaros, a Utiel, y ahí quedaban enterrados, ahí quedaron durante décadas. Canarias no cuenta ni con incineradoras que hagan desaparecer los residuos, ni con plantas que reciclen todo tipo de plásticos. ¿A dónde van a parar nuestros residuos? Que será, será.
A todos nos suenan los 4 tipos de contenedores de recogida de residuos que tenemos a pocos metros de nuestras casas. De su recogida se encargan los ayuntamientos, ya sea con personal propio, de una entidad pública o de una empresa privada que obtiene la concesión del servicio. ¿A dónde van a parar? Pues a los llamados complejos ambientales o ecoparques. En este momento contamos, por ejemplo, con 8 complejos ambientales. El objetivo de estas instalaciones fundamentalmente es para el destino de estos residuos municipales, donde se implementan operaciones de tratamiento, en este caso de valorización o de eliminación, porque estas instalaciones están anexas a lo que es el vertedero, un vertedero controlado donde se implementan las operaciones de eliminación segura de los residuos. Tal cual está ahora mismo el problema de generación de residuos, creo que no son suficientes. Hay que implementar áreas de aportación voluntaria, como son los puntos limpios. Y en Canarias hay unos 30 puntos limpios, que son lugares a los que se puede llevar lo que no cabe en el contenedor. Todas las instalaciones son de titularidad pública, aunque la gestión la realizan empresas privadas con cuantiosas adjudicaciones. Y después también está la labor muy importante de gestores de residuos, que pues gestionan, entre otras cosas, residuos peligrosos y como servicio a las empresas, entendiendo a las empresas como entidades productoras de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos. ¿Hay alguna isla adelantada en materia de residuos? Para Juan Felipe Hernández, el punto de inflexión lo pone el 5.º contenedor, de los biorresiduos, o basura orgánica generada en la cocina o el jardín. Dependiendo del tipo de residuo, una isla está más avanzada que otra, ¿no? En la gestión de la materia orgánica, quizás La Palma es una isla puntera. Vamos caminando, pero creo que debemos de empezar a acelerar el paso en la gestión de distintas fracciones de residuos. No solamente en la opción de la recogida selectiva, sino también en todo lo encaminado a la prevención, a la minimización, en aplicar ese principio, que lo denomino yo como un principio, que el mejor residuo es el que no se genera. Y es que hace apenas unos años, el total de residuos y rechazos que terminaban bajo tierra suponía el 80% del total. Para Noelia Sánchez, de Alianza Residuo Cero, el panorama actual no es mucho más esperanzador. ¿Tenemos en Canarias un problema con los residuos, con la gestión de los residuos? Sí. ¿Por qué? Pues porque llevamos décadas tratando la basura, llevándola a un punto y olvidándonos de que ese problema existe. Y ahora tenemos todos los complejos ambientales, los vertederos absolutamente colapsados y ya no nos cabe más basura. ¿Hay riesgo de que colapsen en alguna isla? Yo creo que sí, que estamos bastante cerca del colapso, muchas de las islas, en La Palma, aquí en Gran Canaria también. Yo no controlo 100% la situación a día de hoy de cada complejo ambiental en cada isla, pero estamos muy cerca del colapso. Piensa que el 80% de los residuos van a los ecoparques, el 80%. Piensa la cantidad de habitantes que tenemos, la cantidad de turistas que vienen, el modelo de consumo que tenemos, la cantidad de envases, embalajes, la sociedad consumista en la que vivimos, y piensa si no están saturados, ¿no? Tenemos un problema grave, es por eso que es bastante tentador buscar soluciones como la incineración a este problema, ¿no? ¿Y cuál es la solución que proponen desde BMAG, Ecologistas en Acción? La clave fundamental para abordar los residuos y dar un cambio y un salto cualitativo en cómo se han venido gestionando los residuos de aquí para atrás está en la fracción orgánica de los residuos, en la materia orgánica, en la comida que tiramos. Si cambiamos eso, estamos consiguiendo gestionar de otra manera casi el 50% de lo que está dentro de la bolsa de basura. Y además estamos recuperando también con mayor calidad el resto de los residuos, porque la materia orgánica mancha el resto de los residuos
y no permite su valorización material. Si el plástico, el papel está todo manchado de materia orgánica, porque se mezcla, no permitimos que eso después sea un recurso valioso que se pueda volver a utilizar. ¿Y de quién depende o de qué depende que todas esas cosas puedan darse aquí en Canarias? Pues la clave está en la administración pública. Es súper injusto porque siempre que tú hables con algún técnico, con algún político, siempre te va a decir que el problema es que los ciudadanos y las ciudadanas no estamos sensibilizados, no queremos separar, pero eso no es así. Nosotros aquí no somos ni mejores ni peores que nadie. Tú dale los medios al ciudadano y a la ciudadana y las personas lo harán. Pero una cosa es reciclar y otra distinta, aceptar que lo que consumimos puede estar almacenado en material reciclado. ¿Seguimos creyendo que lo nuevo tiene mayor calidad? Vamos a hacer un pequeño experimento. Le pedimos a 5 personas que prueben 2 vasos de agua. En un vaso les hemos dicho que hay agua proveniente de una botella de plástico reciclado y en el otro de una botella de cristal. Les hemos preguntado cuál les sabe mejor. Lo que no saben es que se trata del mismo agua, de la misma botella. Estas son sus respuestas. ¿Puede ser los dos iguales? El de cristal. De sabor, yo diría que la de plástico reciclado. Es algo más amargo, por decirlo de alguna manera, y este me parece más limpio. Me gusta más el de la derecha, el de la botella de cristal, porque noto que tiene un mejor sabor y deja mejor gusto. Yo diría la de cristal. Agua. Aunque el rango es pequeño y no hay que sacar mayores conclusiones, lo curioso es que la mayoría prefirió el vaso que creía que provenía de una botella de cristal. ¿Quiere decir esto que lo mejor es que todo desaparezca? Ustedes son enemigos acérrimos de la incineración. ¿Cuáles son los motivos de fondo para que los movimientos ecologistas se opongan a esa medida para la gestión de los residuos? Bueno, el movimiento ecologista siempre ha estado en contra de la incineración por motivos ambientales y de salud pública. En primer lugar, escuchará siempre a quien defiende la incineración que ya cada vez las tecnologías hacen que desde el punto de vista de la salud pues no haya problemas y tal, pero sobre todo porque la experiencia constata que la incineración es el enemigo fundamental de gestionar bien los residuos. Si tienes una incineradora, que es una infraestructura millonaria, y eso lo podemos ver, está constatado en Madeira, también en Baleares, tú tienes una infraestructura a la que tienes que alimentar, que no puedes apagarla así de repente, ¿no? Entonces, si tú ya tienes un proyecto que te permite hacer desaparecer de nuevo el problema de los residuos de nuestra vista, pues ya no te molestan, ya a nadie le supone un problema y a la ciudadanía no te va a decir, mira, es que esto es insostenible, y entonces vas a dejar de hacer los deberes y vamos a seguir sin cumplir todo lo que tienes que hacer, que es costoso, que tienes que poner medios humanos, técnicos, pues ya no lo vas a hacer, ¿no? Eso te iba a preguntar. Es verdad que una incineradora es una inversión multimillonaria, pero la alternativa que ustedes proponen, que la Alianza Residuos Cero propone, también conlleva no solo un esfuerzo económico amplio, sino también poner a trabajar a toda la ciudadanía, o sea, mentalizar mejor a la gente y que la gente trabaje para poder conseguir que se cierre ese círculo tan complejo. ¿No es más caro? No es más caro, requiere formación, voluntad política, pero ya lo hemos hecho, o sea, cuando tu abuela y tu abuelo cogían la comida el potaje que se tiraba, que no lo habíamos comido, lo tiraba a un balde que era la fregadura y se lo daba a los collinos, estaba haciendo economía circular, o sea, lo estábamos haciendo, pero lo hemos olvidado porque nos han obligado a dejar de comportarnos como una sociedad que vuelva a poner en origen los materiales que utilizó, que vuelva a meter en el círculo los materiales, los saca del círculo. Entonces simplemente tenemos que volver a hacer, en una sociedad que es distinta y es más compleja, lo mismo que hemos hecho siempre. Y ¿no es una quimera esto, conseguir ese sueño de implicar a toda la ciudadanía, a todos los sectores económicos, a las instituciones, por supuesto, para que a largo plazo, porque no es una cuestión, no es una solución inmediata, como podría ser la incineración, por ejemplo, se pueda producir
ese residuo cero, ese sueño del residuo cero? No es una quimera porque se hace en otros sitios. Y lo que es una quimera, que a mí siempre me gusta recordar, cuando nos hablan de utópicos, que nosotros podemos seguir generando esta misma cantidad de residuos dentro de 20, 30, 50 años. Eso sí que es una quimera. Con la fórmula de residuo cero, ¿estamos a tiempo de revertir esa situación de los vertederos, de los ecoparques, perdón? Yo creo que vamos a tener que hacerlo porque nos van a cobrar, Europa nos va a obligar a que el ayuntamiento pague una tasa por la basura mezclada, por tonelada de basura mezclada que llega a los ecoparques. O sea, el ayuntamiento somos tú y yo. Claro, el problema es que el ayuntamiento lo paga y el ayuntamiento se lo va a repercutir a la ciudadanía. La basura mezclada es la que va al contenedor gris y suele acabar enterrada en un sitio como este. Ya en 2018, representantes sindicales del ecoparque del Salto del Negro advertían de que los vasos del vertedero se estaban abarrotando antes de lo esperado. Estamos viendo que hay mucho rechazo que están yendo a lo que es el vaso actualmente y en menos de 2 años el vaso ha crecido bastante, con lo cual nosotros entendemos que siguiendo el ritmo que se lleva, pues 2 años, 3 años a lo sumo, se llenará lo que es el actual pozo que hay o vaso que hay. Por lo tanto, no creemos que se está reciclando adecuadamente, tal como establece el pliego de condiciones del Cabildo. Mientras tanto, en el ecoparque de Juan Grande, en el sur de Gran Canaria, ya se ha autorizado la creación de un nuevo vaso de vertido. El Ecoparque Gran Canaria Sur es, junto con el Ecoparque Gran Canaria Norte, las 2 instalaciones de tratamiento de residuos municipales y también de particulares, empresas, donde se tratan estos residuos y se aprovechan. En ambos ecoparques pues se tratan unos 700.000 toneladas al año. También se está tratando aquí para hacer compostaje, que es lo que están viendo aquí, que este compostaje todavía hay que afinarlo, está en maduración, habría que afinarlo y se queda un material, un fertilizante orgánico de calidad. El compostaje que acabas de abordar ahora, me gustaría que lo especificaras un poco más. ¿Esos planes están funcionando bien? Bueno, es que ya la Unión Europea va a obligar a todos los municipios antes del 31 de diciembre de 2023 a implantar esa separación de la materia orgánica. ¿Y en el gris qué va a quedar? Pues va a quedar pañales, colillas, compresas, toallitas, barrido de la aspiradora, cosas que no tienen un aprovechamiento. Pero vamos a llegar a tiempo a esa fecha. Es una responsabilidad de los municipios, hay muchos municipios que están trabajando en ello, pero es una cuestión dificultosa porque es un cambio de mentalidad, es una nueva recogida, va a suponer más costes. Hablando de mentalidad, Gran Canaria lidera en Canarias el porcentaje de recuperación. ¿Cuál es el secreto? En Canarias las competencias están repartidas, los ayuntamientos deben recoger los residuos y los cabildos los tratan en estas instalaciones. Entonces los cabildos tenían que tener las instalaciones adecuadas. En el 2016 se terminaron unas obras en ambos ecoparques por 80 millones de euros, se hizo una apuesta y por eso tenemos las instalaciones pues, más modernas de las últimas tecnologías aquí. Sin embargo, ese 30% de recuperación que ha logrado Gran Canaria, liderando 33%, liderando al resto del archipiélago, suena insuficiente. ¿Cómo estamos con respecto a territorios homologables? Bueno, yo te puedo comparar con la media española. La media española está en esos términos, 33%. Si bien es verdad que también Europa establece obligaciones para la recuperación, y lo que dice es que en el 2025 tenemos que estar al 55%, tenemos que aumentar ese 33% hasta el 55%. Y para llegar a ese porcentaje que exigen las autoridades comunitarias, este modelo de gestión es ideal. Estamos en una planta de titularidad pública con explotación privada. ¿Es suficiente, por ejemplo, el personal? ¿Es bueno el modelo que se está aplicando para llegar a esos objetivos? A ver, entre medidas de sensibilización de consumo responsable más medidas de compostaje doméstico es donde vamos a trabajar desde el Cabildo para focalizar la reducción. Después también tenemos que fomentar
que haya industria de gestora de recuperadores en Canarias. El problema que tenemos en Canarias, al ser zonas alejadas y economías de escala muy pequeñas, hace que no sea atractivo para las industrias privadas implantarse aquí. El único fracción de residuos que queda aquí completo es el vidrio. En Canarias contamos con al menos una planta de reciclaje, pero solo procesa uno de los 7 plásticos que podemos encontrar en los productos que utilizamos. Sin embargo, no hay ninguna empresa que se dedique a manufacturar y, por lo tanto, a darle una segunda vida a ese material. Así que tanto lo recogido en el contenedor amarillo como lo recuperado en el gris se manda fuera de las islas, donde el material entra en el mercado y, por lo tanto, todo depende de la demanda. ¿Qué opinan en islas como Fuerteventura de la fiabilidad de este sistema? Sí, yo reciclo, pero es que llego al punto donde tengo que tirar la basura, al mar cercano, y no encuentro para todo. Yo pienso que no sirve, porque también la basura aquí, pues todo lo tiran en los contenedores, por ejemplo el que está aquí al lado de mi casa, y no hay ni los amarillos, ni el verde, ni nada. Yo reciclo todo. Yo creo que se recicla y que se vuelve a utilizar. Yo lo doy por hecho. No sé dónde se lo llevarían para hacer el reciclaje. O yo confío en que todo lo que nosotros depositamos en los contenedores de reciclaje vaya donde le corresponde y que se le dé una segunda vida a esto que tiramos. Y además voy recogiendo porquería de por ahí. Precisamente en esta garrafa meto plástico para luego mandarla a reciclar. Bueno, estamos ante unos plásticos que han aparecido en contenedores que no eran precisamente los de los envases y los plásticos. ¿Qué se hace con esto? Bueno, estos son los materiales que la gente no ha colocado en el contenedor correcto y lo ha puesto en el gris. Entonces nosotros en esta planta que hay justo aquí detrás, hay otra similar, igual, de la misma capacidad en el norte. Intentamos recuperar aquellos materiales que la gente no ha separado porque todavía se pueden recuperar. ¿Qué pasa con los que recuperamos? Que tienen menos valor en el mercado. Si van al amarillo, tienen mucho más valor en el mercado, entran en la subasta de materiales más rápido, todo el mundo quiere el limpio. Si hay demanda, entonces ya quieren pero se paga más barato. Entonces eso hace que el tema de reciclaje, que siempre es deficitario, sea más deficitario aún. ¿Quién se hace cargo de trasladar estos plásticos a la península y tratar de recolocarlos en el mercado? Ecoembes es una organización sin ánimo de lucro formada por 12.000 empresas que en los últimos años ha vendido su sistema como un éxito. Nos ponemos en contacto con ellos sin obtener respuesta. Sin embargo, quien sí responde es Greenpeace y asegura que Ecoembes miente. Ustedes en Greenpeace han elaborado un informe con un título muy elocuente. Ecoembes miente. Empecemos por situar las cosas. ¿Cómo podríamos definir qué es Ecoembes? Una organización empresarial que agrupa a las más de 12.000 empresas que en nuestro país venden, distribuyen y fabrican cualquier tipo de envase doméstico que se ponga a la venta. Tenemos que tener en cuenta que es el único que existe en cuanto a la gestión de los residuos de envases. Estamos hablando del famoso cubo amarillo, ¿no? Con lo cual sería una especie de monopolio, aunque está, en este caso, contemplado dentro de la actual ley. ¿Por qué dicen ustedes que miente así, sin ningún tipo de ambaje? Bueno, miente porque hemos estado, en este caso, calculando los datos de recogidas de residuos de envases. Nos tenemos que tener muy en cuenta en este sentido, los que van al cubo amarillo, y lógicamente las cifras que nos están dando, que nos acercan prácticamente al 80%, según ellos, según sus datos, claro, de recogida selectiva de estos envases, pues se dista mucho de los datos que podemos obtener por otras fuentes, y nosotros lo que hemos utilizado son fuentes también oficiales, fuentes de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, y nuestros datos pues se alejan tanto de ellos que prácticamente pues es un abismo. Ellos están hablando del 77, el 80%, y nosotros estamos hablando de apenas el 25% de los envases que se recuperan. Quiere decir que solo 1 de cada 4 envases que se pone a la venta termina siendo recuperado para ser reciclado, que no quiere decir que se recicle, pero bueno, para ser reciclado por lo menos.
¿Y a dónde va ese porcentaje tan alto que no es recuperado, o que es recuperado, perdón, y no es reciclado? Tanto el film como el mixto no tiene ningún tipo de salida en el mercado español y bueno, pues al final termina desgraciadamente, como lo hemos visto, pues en vertederos, incinerado o incluso, como hemos visto en este informe, exportado a terceros países donde pues se tira también pues en vertederos de una manera pues bastante poco sostenible. Especifícanos esto, ¿ustedes han detectado en vertederos de Indonesia, bueno, en Asia y en África, envases españoles? ¿Cómo llegan hasta ahí? Exactamente, nosotros hemos estado físicamente en Tailandia y en Malasia y hemos visto gran cantidad, en varios emplazamientos de vertederos de estos países, envases españoles, envases con el punto verde, envases que pertenecen lógicamente a Ecoembes. No decimos que sea Ecoembes que los ha exportado, lógicamente, pero sí las empresas a las que Ecoembes ha vendido o ha pagado incluso, podemos decir, para que se recuperen estos materiales. ¿Se puede decir que estas negligencias de Ecoembes, tanto en las plantas españolas como en esos traslados, y lo que tiene que asumir la administración, lo estamos pagando 2 veces la ciudadanía, nuestros impuestos? Efectivamente, lo pagamos varias veces, porque, fijaros, se paga por el punto verde, aunque nos dicen desde Ecoembes que solo pagan los productores. Bueno, pues os podéis imaginar que está repercutido en el precio del producto que nos llevamos. Pero es que además, si esos materiales están arrojados al medio ambiente o están arrojados a una calle, una papelera, el ayuntamiento también tiene que pagar a sus operarios o a las empresas que operan para limpiar estos lugares, pues lógicamente un dinero. Y nosotros hemos estimado que Ecoembes tendría que estar pagando más de 1.700 millones más de lo que está pagando actualmente los ayuntamientos para poderse hacer cargo, como dice la ley, lógicamente, y sus productores, de los residuos de envases que aparecen fuera del contenedor amarillo, de los cuales no quiere saber absolutamente nada. Julio, te voy a poner un vídeo. Es este. Míralo conmigo. Vamos a ver. ¿Alguien recuerda alguna campaña de Ecoembes donde se ve el plástico que recuperan del contenedor amarillo? ¿Cuál es el ciclo? ¿Dónde se trata? ¿Cuál es la industria que lo convierte en materia prima para volverlo a reutilizar? Yo no la recuerdo. ¿Se va a actuar para resolver esto? Claro, se va a actuar primeramente intentando decir a Ecoembes que las cuentas tienen que estar claras, pero en segundo lugar, reduciendo. Y en tercer lugar, metiendo el sistema de depósito, devolución y retorno. El sistema de depósito, devolución y retorno. ¿Crees que la ley de residuos que se tramita desde mayo de 2021 en el Congreso de los Diputados puede poner remedio a estas cosas que denuncia el consejero de Transición Ecológica de Canarias? Pues esperemos. De luego las palabras de vuestro consejero en este caso son muy esperanzadoras y hace pocos años prácticamente ningún político se hubiera atrevido a hablar como ha hablado, pero es que ahora mismo, como os podéis imaginar, en Canarias lo vemos, ¿no? Estamos ante otra pandemia silenciosa, una pandemia de contaminación por plásticos. No hay ningún ecosistema en el planeta que se libre de la contaminación por plásticos y de hecho no paran ya de salir informes y estudios científicos en el cual nos están alertando del peligro precisamente de esta contaminación. Lógicamente tiene que haber dos cosas: voluntad política, que hasta ahora no la ha habido, y ahora, bueno, pues estamos viendo ese cambio, muy importante, y bueno, pues en este caso que los lobbies empresariales asuman su responsabilidad, porque está bien que responsabilicen a los consumidores de que, bueno, pues no separamos bien estos residuos, pero ¿quién es el primero que tiene la responsabilidad de haber puesto en el mercado un envase que no se puede reciclar o que es complicado de reciclar? Canarias necesita, lógicamente, desarrollar pues un tejido industrial que pueda asimilar, recuperar, reciclar, reutilizar precisamente todos esos residuos para que no tengan que venir a la península. De hecho, fijaros, en el mismo informe que habéis nombrado de Ecoembes Miente, también detectamos cómo buena parte de muchos residuos de Canarias terminaban en un vertedero de la Comunidad Valenciana, en Utiel concretamente. Estas denuncias fueron, bueno, pues una empresa canaria estaba llevando esos residuos que salían de planta amarilla, de gestión de Ecoembes, fijaros, a Utiel, y ahí quedaban enterrados, ahí quedaron durante décadas, con lo cual, bueno, pues esto tampoco puede ser, efectivamente, se está perdiendo oportunidad. Los residuos hay que gestionarlos y tratarlos e intentar, bueno, pues en este caso darles otra mejor vida, vamos a decirlo, lo más próximo posible a donde se generan. Y esto es, lógicamente, pues en la proximidad en Canarias. Y esto además permitiría desarrollar pues otro tipo de industrias, otro tipo de sector industrial pues muy potente, porque además tendría futuro. Empecé baldeando las calles por la noche. ¿Y ahora presides esta empresa? Poder demostrar que los obreros, cuando llegamos
a puestos de dirección, podemos hacer las cosas mucho mejor que la panda de burócratas que había antes, para mí es un orgullo. Canarias es uno de los sitios donde más vertederos ilegales hay dentro del Estado y en qué peor, digamos, situación está. Estamos hablando de delitos reiterados contra el medio ambiente. Samuel, estamos en el punto limpio de Melenara, en Telde, Gran Canaria. Me gustaría que nos hicieras un recorrido, lo más breve que puedas, sobre cómo está haciendo en Canarias la gestión de los puntos limpios. Bueno, yo te puedo hablar a nivel general. Los puntos limpios van a ser el lugar de recogida de todos los residuos que generamos, pero tenemos que tener claro que gran parte de los residuos que nosotros consumimos ya están sujetos a una normativa específica, donde la responsabilidad, digamos, de la gestión de esos residuos que generan, digamos, los fabricantes, es de ellos mismos. Todo esto tiene que estar recogido, los puntos limpios, tiene que estar gente con una formación específica y te va a decir en todo momento, cuando tú llegues con el material, esos desechos que tú tienes en tu casa, dónde los debes llevar y cómo se va a tratar. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que bueno, nosotros llegamos aquí, depositamos los envases, podemos depositar electrodomésticos y demás, y la información que hay de lo que pasa posteriormente no está tan clara. ¿Por qué? Porque no hay un seguimiento, digamos, transparente sobre toda esa trazabilidad del residuo. A lo mejor nosotros entregamos aquí un ordenador, pero ese ordenador puede terminar en un vertedero en África o puede terminar en Asia, en un vertedero totalmente incontrolado. ¿Y quién hace el seguimiento de eso? Bueno, se supone que gran parte de los residuos van a los gestores autorizados que tienen que seguir una normativa específica. Cuando dice se supone, sí. ¿es que no está verificado? No está verificado porque muchas veces no tenemos conocimiento de la vida final de ese residuo. Los gobiernos, en el caso del gobierno de Canarias y los cabildos insulares, muchas veces también hacen la vista gorda. ¿Pero tienen mecanismos para perseguirlo? Claro que los tienen. ¿Hay multas? Sí, pero estamos hablando de grandes lobbies. O sea, estamos hablando que fundaciones como Ecoembes también tienen una relación, digamos, importante con la clase política. Muchas veces le dan premios, muchas veces promocionan, digamos, publicidad en las islas y son, digamos, elementos que no se quiere tocar porque, digamos, que mejoran las imágenes de nuestros políticos. Por ponerte un caso. En el Cabildo del Hierro, la presidenta del Cabildo recibe un premio de Ecoembes por la gestión de sus residuos y demás. Y estamos hablando que en el Hierro hay unos procedimientos penales más graves sobre la gestión de los residuos de toda Canarias. Estamos hablando de un juicio que ya va prácticamente para 16 años. Explícame esto del Hierro. Hay un procedimiento penal abierto desde el año 2006, si no me equivoco, en el que están en entredicho la gestión de los residuos en la isla del Hierro. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha eternizado esto? Bueno, se ha eternizado sobre todo porque en el caso del procedimiento concreto de la Isla del Hierro, porque ha habido en los inicios una cierta pasividad judicial y después también ha habido una batería de recursos inmensa. Todos los han perdido, menos la separación en dos piezas del caso Vertederos, en el caso Chatarra, que se desvincula del procedimiento total, ¿no? ¿Pero de dónde parte este procedimiento? Toda esta problemática parte sobre todo porque la Directiva Europea Específica de Residuos, que se establece en el año 99, obliga a España a restaurar y a clausurar la inmensidad de vertederos ilegales que hay dispersos por todo el Estado, ¿no? España, evidentemente, ha ninguneado esta Directiva Europea. Y Europa ha dado unos plazos concretos. En el año 2006 se vuelve otra vez a denunciar, la Comisión Europea ya hace un dictamen motivado que denuncia la situación de todos los vertederos, se está hablando en ese tiempo de unos 60 y pico vertederos. En Canarias estamos hablando de esos 60 y pico, la mayoría está en Castilla-La Mancha y en Canarias. Canarias es uno de los sitios donde más vertederos ilegales hay dentro del Estado y en qué peor, digamos, situación está. Estamos hablando de delitos reiterados contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y prevaricación administrativa, porque también se creaba de alguna manera un sistema de vertido en zonas donde estamos hablando que había un espacio natural protegido o en algunos casos suelo rústico de protección paisajística. O sea, estamos afectando el suelo que más protección tenía. ¿Estaban más protegidos los infractores que el suelo? Totalmente. El caso Vertederos es un caso de libro de lo que es una red clientelar, una isla menor. Si administrativamente no se camina, se supone que todo esto solo se puede solucionar penalmente.
Solo se puede solucionar penalmente porque existe total impunidad en la gestión de los residuos en Canarias. Ha tenido que ser, Samuel, la Unión Europea la que venga a afearnos la cantidad de vertidos, la cantidad de vertederos ilegales que hay por las Islas Canarias, porque nuestras instituciones han sido incapaces ni siquiera de hacer un censo. Exactamente. El problema que tienen las administraciones es que si ellos hacen un censo real, evidentemente las multas serán mucho mayores y tendrán que gestionar más vertederos. Entonces lo que intentan es no invertir en estos censos, ¿no? Pero esos censos son obligatorios. También existe la posibilidad de que la ciudadanía los haga. O sea, nosotros lo que hemos hecho es comunicar a la Comisión Europea los vertederos que hemos encontrado en el Hierro y los puntos de vertido. Y eso se va sumando, digamos, cuando se van a analizar la situación a nivel general en los dictámenes motivados, porque nosotros los vamos a notificar y los vamos a ubicar. Esa también es una labor que tiene que hacer la ciudadanía para evitar que esto siga creciendo. ¿Y qué esperan ustedes del juicio que se va a celebrar teóricamente el año que viene? Es posible que después de este juicio pueda haber un antes y un después, pero evidentemente la justicia no ha obrado bien. Por parte de los imputados ha presentado infinidad de recursos, han dilatado el procedimiento, no ha habido transparencia por parte de las administraciones cuando se han solicitado informes medioambientales. El Gobierno de Canarias ha creado un muro de contención sobre la información para que, digamos, no haya un procedimiento que realmente tenga un funcionamiento rápido, ¿no? ¿Hay algún político o política imputados? Sí, actualmente están imputados, en este caso el que era viceconsejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Javier Armas, la que fue consejera de Medio Ambiente, Claribel González también del Cabildo del Hierro, y por otra parte está la técnico y en el caso de la chatarra, pues Fernando Gutiérrez, el presidente de la Cofradía de Pescadores. ¿Ustedes se sienten respaldados por la ciudadanía en acciones penales como esta y en la lucha por resolver el problema grave de los vertederos y de los residuos sólidos? El respaldo ciudadano, digamos que es anónimo. ¿Por qué? Porque hay mucho miedo. Pero hay conciencia en el Hierro, por ejemplo. Es la isla sostenible. Yo veo conciencia en los jóvenes, en los niños sobre todo. Si yo tengo que poner un modelo de ecologismo en Canarias, yo hablaría del campesinado herreño o de los pastores herreños, porque realmente gente que tiene una resiliencia tremenda y son los mejores conservadores de nuestro entorno. Eso no pasa con nuestra clase política. Nuestra clase política lo que se ha anclado es en la propaganda. El aparato de propaganda es realmente el que se ha visto desde el Hierro, pero la realidad es que tenemos graves problemas con los residuos, tenemos graves problemas con el agua, tenemos graves problemas a nivel medioambiental y en general incluso social. Tenemos unas tasas, digamos, de paro más altas y una situación de pobreza bastante elevada. Eso evidentemente no es sostenibilidad. En el Hierro se intentó implementar un sistema de devolución y retorno de residuos. ¿Qué pasó? Exactamente. Global Nature lleva una propuesta, un proyecto totalmente desarrollado y calculado para Isla Hierro para poner este sistema e implantarlo en varios puntos de la isla y evitar, sobre todo, que se siguiese vertiendo al vertedero. Las administraciones locales lo rechazaron totalmente. ¿Qué administraciones locales? En este caso el Cabildo, los ayuntamientos. ¿Y por qué? Ellos, digamos, en el tema de la gestión de los residuos todo lo ven complicado a pesar de que haya, digamos, soluciones. Lamentablemente ven mucho más fácil llenar un depósito de residuos urbanos y llevarlos a la isla y tirarlo en un espacio natural protegido que implantar un sistema que requiere una gestión. Lo que está pasando muchas veces en las administraciones públicas, sobre todo en los sistemas de gestión de residuos, es que no hay interés, muchas veces los perfiles no son buenos, hay mucha mediocridad en la clase política y esto les parece a ellos como engorroso. Nadie quiere asumir una gestión real de los residuos. Esto pasa, por ejemplo, en los países nórdicos porque allí hay una conciencia, porque todo el mundo es consciente. Nuestros políticos no son para nada conscientes de esto. Sin embargo, Canarias sí tiene en cartera un plan de residuos. ¿En qué consiste? Pues el PIRCAN es el Plan Integral de Residuos de Canarias, favorece la aplicación de la jerarquía de los residuos, que favorece el que se pongan en marcha acciones que vayan encaminadas a la minimización de los residuos, que vayan encaminadas a la preparación para la reutilización de los residuos, por ejemplo, de los aparatos eléctricos y electrónicos. Por tanto, es un instrumento fundamental que se apruebe. Es tiempo de actuar y el tiempo empieza, obviamente, aprobando y que esas medidas se vayan planificando y que se vayan ejecutando. Y el PIRCAN plantea prohibiciones del vertido de todos los residuos que sea potencialmente reciclable. Pero siempre va a haber una pequeña cantidad que hay que destinar a un vertedero, pero se va a ir limitando con el paso del tiempo, ¿no? Por tanto, para
eliminar esa opción, aunque es una opción válida, la eliminación segura, pero el objetivo es dar mucho más peso a la fracción valorizable, procedente de una recogida selectiva. El sector turístico, pues en los términos que estábamos hace unos años de números de turistas, obviamente es un sector que genera residuos y quizás el principal, ¿no? Y en eso coinciden expertos en economía circular, porque solo en 2019 Canarias recibió la visita de más de 15 millones de turistas, y estos generaron más del 25% de los residuos producidos ese año. ¿Nos dedicamos a separar la basura cuando estamos de vacaciones? ¿Qué responsabilidad tiene la industria turística? Es algo que abordamos con Elisa Monzón. ¿Y el sector turístico está implicado en estas políticas de recuperación? Podrían implicarse más. De hecho, también, como hablaba, la normativa europea y la próximamente nacional también establece obligaciones para los grandes productores. Cuando hablamos de grandes productores estamos hablando del sector turístico, de las cadenas de distribución alimentaria, en los supermercados. ¿Y hay mecanismos sancionadores para poder hacer que estas normas se cumplan? Por supuesto, nosotros entiendo que el Cabildo va a ser flexible al principio porque entendemos que es un cambio muy grande de mentalidad, pero llegará un momento en cuando ya esté normalizado, nosotros la mayor sanción es no dejarles entrar. Pero si no entran a este ecoparque, tirarán la basura en otro sitio. Ya nosotros estamos viendo que el sector yo creo que quería meterse en el tema, pero no veía cómo o no veía la forma. El sector, como digo, todos los sectores económicos, el hotelero, el industrial, el aeroportuario, el portuario, el turístico, todos tienen que implicarse. Todos tienen que implicarse, especialmente las administraciones públicas, innovando en las plantas de tratamiento y empujando hacia la reducción de plásticos, porque la basura está consumiendo los mares y creando zonas de residuos más grandes que España en países empobrecidos. Y todo empieza con una buena gestión, por ejemplo, en un municipio como este. Aquí opera Esmasa. La empresa de servicios municipales ha sido galardonada con el Premio Internacional Escoba de Plata 2020-2021 por la mejora en el servicio de limpieza viaria y de recogida de residuos. Su presidente y teniente de alcalde del municipio, Jesús Santos, conoce bien el sector. Oye, esto de la limpieza y las basuras, el tratamiento de los residuos sólidos, ¿es un negocio? Un negocio muy sustancioso. Esto mueve miles y miles y miles de millones de euros. Solo hay que ver todo lo que se consume, ¿no? Cualquier contenedor de basura puede valer entre 1.000, 1.500, 2.000 euros, dependiendo si es de plástico, si es de metal, el tipo de sistema de recogida. Cualquier camión de basura, entre 250.000, 315.000 euros, dependiente también del sistema, las barredoras, el gasoil que mueven, el gas que mueven para mover esos vehículos y evidentemente el servicio, ¿no? Un servicio público que es indispensable para todas las ciudades y que por lo general se saca a concurso público, es decir, se saca, en la mayoría de ciudades lo tienen privatizado, donde se mueve pues, muchísimo dinero. Y si es tan pingüe negocio con tantos miles de millones de euros en movimiento, ¿por qué se privatiza? Pues porque es un servicio público muy importante para la gente, es decir, las ciudades cambian si están sucias o limpias y evidentemente se privatiza porque hay mucho dinero en juego. ¿Por qué es negocio? Porque es negocio. Además, yo siempre lo digo, ¿no? Aquí están metidos las grandes constructoras de este país. Antes veías continuamente cómo se hacían edificios, como Florentino Pérez hacía edificios, y ahora ves continuamente cómo estas empresas lo que están es siempre yendo a la licitación, que es la prestación del servicio, para coger el servicio y ganar dinero con la prestación. Entonces, bueno, al final se ve como claramente es un negocio, por lo general en manos de empresas privadas, con lo que eso supone, pues, para todos, para los vecinos y vecinas, que al final, si el pueblo está sucio, si el pueblo está limpio, si es más caro, si es más barato, lo pagamos nosotros. Y dime una cosa, Jesús, ¿cuál es el secreto
de Esmasa, de la empresa municipal de servicios públicos de Alcorcón, que ustedes la tomaron en una situación calamitosa. Bueno, nosotros cuando entramos en 2019 la empresa estaba al borde de la disolución. El Partido Popular antes había intentado privatizarla, gracias a la lucha de las trabajadoras y trabajadores no pudo, e intentó disolverla legalmente por la vía de los hechos, aumentando las pérdidas acumuladas por encima del capital social. Entonces nosotros llegamos justo en el momento para evitar esa disolución forzosa, ¿no? Pasamos de tener 2 millones de pérdidas con el Partido Popular a tener 2 millones de beneficios como hemos tenido el año pasado. Espera. Me estás diciendo que el Partido Popular, que presume en todos los ámbitos de España de ser el partido que mejor gestiona lo público, gestionaba peor que ustedes, que son de Unidas Podemos, que se supone que están para dilapidar los recursos públicos. Mucho peor, y puedo demostrarlo con números. A mí eso, además que lo dices, me molesta bastante, ¿no? Dicen, es que el partido, la derecha gestiona mejor. Eso es una falacia, es una mentira, ¿no? Por lo menos aquí en Alcorcón lo puedes demostrar. Lo podemos demostrar y con números, ¿no? Con números, cuando no tenían escrito en el registro mercantil las cuentas ni los cargos del Consejo de Administración, cuando dilapidaban dinero público, que son impuestos de los vecinos, para cosas que no servían para absolutamente nada. Entonces, solo con orden, solo ordenando la empresa, hemos conseguido dar beneficios, ¿no? Una empresa que además, una empresa pública que el beneficio repercute en el propio ayuntamiento, porque si la empresa pública da 2 millones de beneficios, son recursos que tiene el ayuntamiento para gastar en su propia empresa pública o en cualquier otra cosa. ¿Empezaste en esta empresa a bordo de un camión, conduciendo un camión como esto? No, empecé baldeando las calles por la noche y después fui barrendero, después fui peón de recogida donde tú estás sentado y terminé siendo conductor y presidente del comité de empresa. ¿Y ahora presides esta empresa? Sí, y estoy muy orgulloso de ello. Es decir, poder demostrar que los obreros, cuando llegamos a puestos de dirección, podemos hacer las cosas mucho mejor que la panda de burócratas que había antes, para mí es un orgullo. Bueno, ya sabemos que Esmasa gestiona, además de las basuras, el alumbrado público, la grúa municipal, la limpieza de fachadas, la limpieza de los edificios públicos, pero centrándonos en las basuras, ¿cuál es el truco, cuál es la fórmula para que esta empresa sea galardonada con premios internacionales? Bueno, hemos pasado de tener una ciudad enterrada en basura a tener una ciudad limpia, con una limpieza relativa, siempre hay que seguir mejorando, ¿no? Nosotros cuando entramos sacamos unos premios de la innovación, de la cual se presentaron unos trabajadores, nos presentaron un proyecto que era un sistema de llenado por un algoritmo para saber dónde estaban llenados los contenedores, y con eso hemos ganado la Joya de Plata. Pero tenemos otros muchos proyectos de innovación en los cuales la empresa pública está liderando esos proyectos. ¿Y son proyectos exportables a otras ciudades, a otros territorios de España? Evidentemente, nosotros ahora mismo, te voy a nombrar alguno, tenemos un proyecto con el CSIC, con el Instituto de Automática Industrial, para ver si podemos robotizar la limpieza viaria sin perder empleos. ¿Qué es lo que queremos? Es decir, ayudar al desbroce de los trabajadores. Hoy en día se desbroza con una azada a mano los alcorques de los árboles, la zona que rodea los árboles, y lo queremos automatizar. Es decir, mi objetivo es que Esmasa, en el corto periodo de tiempo, tenga una patente sobre un sistema de recogida de residuos, y creo que lo podemos conseguir que una empresa pública lidere los cambios. Porque nosotros no buscamos el beneficio industrial ni el beneficio empresarial, lo que buscamos es el beneficio social, ¿no? Queremos que las ciudades sean mucho más sostenibles y que se relacionen de manera diferente con el medio ambiente. La sensación que tenemos muchas personas que en casa separamos los residuos para que luego puedan ser reciclados o recuperados, lo que puedan recuperarse, es que eso no se hace en la mayoría de las ciudades, que termina todo en el vertedero y que al final el esfuerzo que estamos haciendo no sirve para nada. Es importante la separación en origen, porque eso facilita mucho el proceso, y es importante cambiar el modelo. Es decir, si hay gente que se sigue enriqueciendo por quemar y enterrar basura, hay gente interesada o empresas interesadas en que no cambie el modelo, ¿no? Y es un modelo que se ha agotado. Es decir, que no nos cuenten historias. No podemos seguir enterrando y quemando basura. Eso es una auténtica barbaridad. Es una bomba ecológica y una bomba económica. ¿Hasta dónde se puede llegar en esto de las basuras? Bueno, yo creo que hay un objetivo, que es el residuo cero. Es decir, que la economía circular, ¿no? Algo también que se autoriza tanto y que en la basura es algo claro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos apostando porque la basura de Alcorcón, que se genera en Alcorcón, se consuma en Alcorcón y se quede en Alcorcón. Como
Como hemos visto, en Canarias tenemos varios retos a medio plazo con respecto a la gestión de residuos. Para diciembre de 2023, los ayuntamientos deben de tener ya implementado un 5.º cubo de basura dedicado a los residuos orgánicos. Por otro lado, debemos garantizar un proceso secundario en el reciclaje, que evite enviar la mayoría de nuestros residuos a vertederos. Desde Europa nos llegan 2 mandatos muy claros. El 65% de los residuos urbanos deben reciclarse y los vertederos deben reducir su capacidad un 10%. Todo para 2035. Unas metas que ahora mismo se antojan complicadas. El sistema está obsoleto, pero la rentabilidad de lo establecido no puede ganarle el pulso al medio ambiente. Only 17, bet you know the track.